Carlos Mesa no tiene cuándo acabar y siempre sale con una payasada masa. Hoy junto a su bancada que lamentablemente le sigue, cuando Carlos Mesa mete la pata le sigue a todos le siguen como yo pienso que cada legislador tiene que tener su propia responsabilidad. Si Carlos Mesa dice A, todos dicen A. Si Carlos Mesa dice B, todos dicen B. Ahora han presentado un proyecto de ley de acceso a la información pública y ser obligatorio a quien lo pida, ¿no? Para darle acceso a los periodistas, acceso a cualquier persona, debe tener acceso a las entidades públicas del Estado. La información tiene que ser gratuito y de inmediato, dice Carlos Mesa. Yo le quiero decir a Carlos Mesa, cuando habla que la información tiene que ser gratuito, tiene que ser gratuito. Hoy no necesita imprimir una hoja, no necesita imprimir nada, porque la verdad que si alguien quiere imprimir, quiere sacar 1000 hojas, 2000 hojas de un file, tiene que pagarme porque eso le cuesta al Estado. Pero hoy no necesitas de eso. Hoy vas con tu UCB, pides la información que tú quieres. Das tu UCB a la hora que haces el pedido y sacas la información que tú quieres. O sea, pero de inmediato, yo considero, pues, yo he sido funcionario, he sido autoridad, y cuando uno está en el poder, pues, todas las áreas están trabajando. Y tú no puedes presentar un documento hoy y esperar que te den la información. O sea, así no es la cosa. Acá tiene que por lo menos poner 30 días de plazo, ¿no? Para que se cumpla con acceso a la información, y si no, pues lógicamente se tomarán medidas contra los responsables por negar la información del acceso público. Pero yo considero, de lo que hoy pretende, pues, este proyecto de ley de Carlos Mesa, hoy está vigente en Bolivia. Hoy hay una ley, pues, de acceso a la información pública en Bolivia. Yo no sé, Carlos Mesa, ¿qué más pretende? La verdad, solamente este es un show por el tema electoral. Ya hay esta ley, ya hay una ley que norma, pues, el acceso a la información pública. Sino que hay que hacerle cumplir nada más. Pero no pretender engañar a la gente. Carlos Mesa ya no sabe qué hacer. La verdad, Carlos Mesa considero ya debe irse a su casa. La verdad que hace meter la pata a toda su bancada, pero Carlos Mesa, creo que Carlos Mesa, ya cumpliste tu siglo. La verdad que hay cosas más importantes, ¿eh? Hay cosas más importantes, Carlos Mesa. ¿Por qué no te has pronunciado por el tema del paro médico? ¿Por qué no te pronuncias, Carlos Mesa? ¿Por qué no te pones al lado del pueblo? ¿Por qué estás guardando un silencio cómplice? O sea, hay cosas más importantes que tú deberías pronunciarte, pero no te quieres pronunciar porque en el fondo estás apoyando, pues, a los médicos. Eso es lo real. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio Carlos Mesa. Muy buenos días, muchísimas gracias por su asistencia. Primero quiero celebrar el hecho de que, si ustedes ven la pared superior de este edificio central, está presidida por el escudo nacional de la patria. Afortunadamente, el poder legislativo, el órgano legislativo, está respetando el uso del escudo nacional y no está cometiendo la arbitrariedad del gobierno del presidente Arce de sustituir uno de los símbolos fundamentales de la patria. Entro en materia. Hemos presentado hoy a consideración de las autoridades legislativas, en el caso en particular al presidente de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de acceso a la información pública que queremos compartir con ustedes. Como ustedes recordarán, el 17 de mayo del año 2005, siendo yo presidente, aprobamos el Decreto Supremo de Libre Acceso a la Información, que por la naturaleza de sus características vinculaba exclusivamente responsabilidades de libre acceso a la información al Poder Ejecutivo. Y nos quedamos siempre con la idea de que era imprescindible, era imperativo el aprobar una ley de acceso a la información pública. Han pasado muchos años, desde el año 2005 hasta hoy, y ningún gobierno que me sucedió llevó adelante una iniciativa
que desde nuestro punto de vista es imprescindible para el funcionamiento de la democracia. Y es imprescindible porque la transparencia es un elemento fundamental. El acceso a la información nos garantiza el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos. No se puede concebir una democracia real, una democracia que se lleve a efecto adecuadamente, si los ciudadanos y las ciudadanas no tenemos un libre acceso a la información pública por una razón básica, porque la información del Estado, de cualquiera de sus instituciones, es patrimonio de todos los bolivianos. Quien administra el Estado simplemente es un administrador circunstancial del Estado y tiene la obligación de que su tarea sea conocida por todos. Dicho esto, mencionarles que nuestro proyecto de ley está basado en los artículos 21, 106 de derecho al acceso a la información y el 24 de derecho a la petición de cualquier ciudadano. Está basado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está basado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y obviamente en la resolución número 1932 de la OEA, además por supuesto de nuestra Constitución. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Toda información que genere o posea una institución es pública y por lo tanto tiene derecho cualquier ciudadano o ciudadana a acceder a esa información. Segundo, debe ser de acceso gratuito. Los elementos fundamentales que componen las bases de este proceso, de este proyecto de ley, tiene que ver con la accesibilidad a la información, la obligatoriedad de entregar la información a quien la pide, la representatividad, y en este caso quiero destacar que la palabra representatividad los concierne a ustedes, los periodistas. Nosotros consideramos que los periodistas y los medios de comunicación son los instrumentos privilegiados de intermediación entre la base de la sociedad y el Estado. Y por lo tanto, darles a ustedes un acceso total, libre y directo, sin restricciones, es fundamental, porque ustedes representan mejor que ninguno los derechos de los ciudadanos. Eso no quiere decir que la ley solamente se contemple para ustedes. La ley se contempla para que cualquier ciudadana o ciudadano pueda requerir la información en cualquier entidad del Estado. Tiene que ver con su efectividad, que sea real y que sea respondida de manera adecuada. Y tiene que ver con su gratuidad. Uno no puede pagar por pedir la información. La información tiene que ser de acceso gratuito e inmediato. La ley establece un criterio que es fundamental, lo que habíamos propuesto en nuestro programa de gobierno, que es el gobierno en línea y el gobierno dando información en tiempo real. No puede ser que tengamos información almacenada que no entra a las páginas oficiales electrónicas o digitales del Estado, y no puede ser que se dé la información a cuentagotas, la que quiero sí y la que no quiero no. El segundo criterio, esta es una ley que por supuesto contempla la obligatoriedad de dar información pública al Poder Ejecutivo, al órgano ejecutivo, al órgano legislativo, al órgano electoral y al órgano judicial. Y también a todas las estructuras del Estado de carácter departamental, de carácter municipal, descentralizado y de organizaciones de los pueblos indígena, originario, campesinos. Es decir, es una ley que abarca la obligatoriedad de dar información al conjunto de las estructuras del Estado, no solamente al órgano ejecutivo. Me parece muy importante destacar el artículo 13 de nuestro proyecto de ley, proyecto de comunidad ciudadana, que les va a dar una idea exacta de qué es lo que tiene que proveer el Estado a la petición de los ciudadanos. Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley deberán publicar
y actualizar a través de sus respectivas páginas oficiales electrónicas y digitales la siguiente información mínima, sin que esto signifique que el acceso a la restante información esté restringido. Descripción de sus funciones, estructura, horarios de funcionamiento, teléfonos y direcciones de sus oficinas centrales y regionales. Normativas institucionales, reglamentarias y específicas, políticas, objetivos y lineamientos de gestión. Presupuesto aprobado por el Tesoro General para la entidad. Nómina de servidores públicos y consultores permanentes y eventuales pagados por el Tesoro General o por otras fuentes de financiamiento. Datos, esto es muy importante, de licitaciones y contrataciones directas y por excepción, contratos de bienes, obras y servicios y convenios celebrados por la institución. Programas operativos anuales, los famosos POA. Reportes anuales de ejecución presupuestaria. Planes anuales de contratación de bienes y servicios enviados al Sistema de Información de Contrataciones del Estado, SICOES, y reportes de actualización de su ejecución. Y algo muy importante, publicación y transparencia de los convenios y tratados internacionales vigentes para el país, así como los instrumentos relativos a su celebración y vigencia, que deben ser publicados por la Gaceta Oficial de Bolivia. El derecho de libre acceso a la información y el derecho de petición son, y concluyo aquí, instrumentos fundamentales de la democracia. No se puede concebir el funcionamiento democrático si no tenemos un gobierno abierto, un gobierno en línea, un gobierno que da información en tiempo real, y si no tenemos un gobierno dispuesto a entregar la información de manera oportuna y rápida. Nuestra ley establece que hay un máximo de 5 días para entregar la información solicitada por cualquier ciudadano o por cualquier periodista. Y establece también la constitución de tribunales especiales, de jueces especiales de acceso a la información. Es decir, que si las autoridades de cualquiera de los órganos del Estado no cumplen su obligación, cada ciudadano o medio de comunicación o periodista tiene derecho a ir a un juez especializado que establezca la sanción y la obligatoriedad de entregar la información. No puede haber, salvo elementos vinculados a la seguridad del Estado a través de ley, ningún tipo de restricción. Y algo muy importante, cualquier limitación que se ponga al acceso a la información por razones comprensibles, porque se trata de temas vinculados a la seguridad estratégica del Estado, no puede ser determinada por un decreto supremo o por una resolución. Tiene que ser determinada por una ley, de modo tal que no haya discrecionalidad de cualquier institución que diga que la resolución tal establece que tal información no puede ser dada. No, solamente una ley del Estado puede establecer la restricción o la limitación de la información que pudiera ser dada a los ciudadanos. Esperamos que este proyecto de ley de libre acceso a la información sea tratado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esperamos que sea aprobado con las modificaciones, correcciones y ampliaciones que se pueda plantear, como es lógico cuando uno presenta un proyecto de ley, y no como hace el MAS, que te presenta un proyecto de ley y lo aprueba hasta la última coma sin aceptar nunca ninguna observación de los miembros de la oposición. Para nosotros se trata de un instrumento esencial que complementa el funcionamiento de una democracia real, que como hemos vivido ya en estos meses de gobierno del presidente Arce, se ve con bastantes restricciones que padecemos particularmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muchísimas gracias, quedo a disposición de sus preguntas. Don Carlos, perdón que lo interrumpa. En este caso de la Ley de Acceso a la Información, usted bien lo ha dicho, desde 2005 hasta la fecha no se ha tratado, lo que no quiere decir que no se haya presentado. Es más, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, siendo parte antes de su disidencia del movimiento al socialismo, presentó un proyecto de ley de acceso a la información. Parlamentarias de Unidad Demócrata como la señora Jimena Costa también han presentado un proyecto de ley, pero nunca han prosperado. ¿Qué le hace pensar que esta propuesta que están presentando prospere en esta oportunidad? Bueno, en realidad nada me hace pensar sino mi voluntad democrática, pero no la mía, la voluntad democrática de Comunidad Ciudadana y sus 50 parlamentarios.
Yo creo que este es un momento importante para reflexionar con ustedes algo que tú acabas de mencionar. Tú tienes toda la razón. Han habido iniciativas que celebro, por cierto, que felicito y que aplaudo, que han sido referencias también, además de nuestro propio decreto. La diferencia es que nuestro decreto está en vigencia y por lo menos tiene un elemento que puedes tú apelar. ¿A qué me refiero con reflexionar con ustedes? Tenemos que generar presión ciudadana, democrática, pacífica, pero clara. Es decir, este no es un proyecto de comunidad ciudadana para comunidad ciudadana. Este es un proyecto que presenta nuestra bancada para el país. Y tú tienes toda la razón. Este es un debate que tiene que llegar a buen puerto. Hay una idea, ojalá se cumpla, de que el gobierno pretendía o estaba trabajando en la presentación de un proyecto de ley. Ojalá que eso indique voluntad política. Soy escéptico porque ya el ministro Lima nos dijo lo mismo de una reforma judicial y no pasó nada. Pero vamos a trabajar de manera activa, tanto en el Parlamento como fuera de él, para la aprobación de esta ley. Primero, creo que es un momento importante de terminar con la discrecionalidad del gobierno para la distribución de publicidad. La discrecionalidad que está basada en el criterio de amigo-enemigo. La discrecionalidad que está basada en si me apoyas tienes publicidad, si no me apoyas no. Tiene que establecerse un conjunto de normas básicas que sean parámetros razonables y creíbles para llevar adelante esa distribución, y creo que la idea de un proyecto de ley no lo habíamos considerado, pero es un tema que hay que tomar en cuenta. Con relación al paro médico, decirles algo muy importante que no he mencionado, vinculado a la ley de acceso a la información. En lo que toca al poder legislativo, porque nuestro proyecto de ley incorpora los elementos vinculados a cada uno de los órganos del Estado, en lo que toca al órgano legislativo, es fundamental, y al órgano ejecutivo también, el conocimiento con tiempo suficiente de un proyecto de decreto supremo o de un decreto supremo y de un proyecto de ley. ¿Para qué? Para que los aludidos, en este caso los médicos, tengan un conocimiento de un proyecto de ley. Lo que no puede ser es que el rodillo oficialista presenta el proyecto y lo aprueba más rápido que volando, sin haber hecho ninguna consulta a los sectores interesados y directamente afectados. ¿Cómo evalúo el paro médico? Entiendo su lógica. Entiendo que los médicos se sienten, y es verdad, agredidos, limitados, estableciéndose una serie de condiciones que limitan sus derechos democráticos y estableciéndose además con discreción la forma de actuar con relación a los médicos y con discreción absoluta en el tema de la administración del sistema de salud, adicionalmente de la discrecionalidad de la información que se da o no se da. Cuando tengamos una ley de acceso a la información, el Estado, representado por el presidente y su gobierno, o por la mayoría en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, tendrá la obligación de presentar esos proyectos para consenso y consideración de los grupos interesados. Sobre la primera pregunta, tengo por norma no hacer comentarios sobre una información que no conozco en detalle. Tomo nota de lo que tú me estás planteando. Vamos a hacer la investigación, o yo en lo particular, sobre si la afirmación que tú acabas de hacer es correcta o no. Por lo tanto, no tengo un juicio sobre el tema. Con relación a lo que significa la campaña, es obvio que los parlamentarios, las autoridades, cualquiera que sea, nosotros mismos, tenemos que trabajar con la responsabilidad de Estado que tenemos. No en mi caso, que no lo soy, los parlamentarios de Comunidad Ciudadana, nos parece que llevar adelante la acción oficialista, el propio presidente haciendo campaña en las subnacionales, es una vulneración de su responsabilidad, es un exceso de su poder, es un uso de su poder objetivo sobre los demás, igual que en el caso de los parlamentarios.
Don Carlos, perdón, en otro tema, el asunto del escudo, ¿ha recibido alguna respuesta del Tribunal Constitucional o hasta cuándo tiene tiempo, plazo para que responda a esa demanda que han presentado ustedes? Perdón. Sobre el tema del escudo, sobre el asunto de la cruz, ¿han recibido alguna respuesta del tribunal? No la hemos recibido y nos parece que, dada la repercusión nacional que tiene, las expresiones públicas, por cierto legítimas, de protesta por esta arbitrariedad, creemos que el Tribunal Constitucional debería darnos una respuesta inmediata. No es un tema muy complicado porque el planteamiento es obvio. Se están vulnerando dos artículos de la Constitución, el artículo 6 y el artículo 108, por lo tanto ese decreto es inconstitucional. Irónicamente, no solamente vulnera la Constitución y viola la Constitución, sino que además vulnera el artículo 241 aprobado por Evo Morales, que establece el 5 de agosto del año 2009 la obligatoriedad del uso del escudo nacional de manera preferente y exclusiva junto al término Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, no solamente se viola la Constitución, sino que se violan las propias determinaciones del gobierno anterior. Y un último punto. Recordarles que ayer hice un tuit sobre los billetes. Los nuevos billetes han excluido el escudo nacional en su imagen, lo cual vulnera también el decreto de Morales que establece que en los billetes es obligatorio el uso del escudo, como no puede ser de otra manera. Y el billete, ojo con esto, no tiene nada que ver con el gobierno, es una expresión del Estado boliviano para sus transacciones económicas.